Buenas noches, apreciados seguidores de esta plataforma Tribuna TV, en esta nueva etapa de este podcast, como de costumbre, comprometido con los intereses de nuestra sociedad. Como expresamos, empezamos ya, señores, el activismo político, muchas aspiraciones, legisladores, senadores, diputados, alcaldes y al final, ¿qué nosotros buscamos como plataforma? Que existan verdaderos representantes de la sociedad. Hoy tenemos una entrevista especial de la noche al doctor Franklin de Jesús, que es aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del PLD. ¿Cómo está, querido Franklin? Para nosotros un honor, una distinción que esté en esta plataforma Tribuna TV por RNN Canal 27. Gracias a ti, Giovanni, por la gentileza, la cortesía de invitarme. Realmente me siento sumamente honrado de estar aquí contigo y sobre todo aprovechar esta maravillosa oportunidad para enviar un saludo cariñoso a todos aquellos amigos televidentes que se dan cita para escuchar tu programa. Franklin, nosotros detrás de cámara estuvimos hablando de tu inquietud en los temas sociales, políticos, que si bien es cierto que en tu tiempo de estudios en la universidad, por estudiar, no tenía ese tiempo de hacer una política activista en un partido, pero siempre, siempre tenía esa vocación como ser humano de lo que era la política. ¿Por qué? Porque tenías esa mentalidad y hoy eres aspirante a diputado por el PLD. Gracias por la pregunta, realmente una pregunta bastante interesante. Siempre me gustó trabajar por un bien común, un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos, de preservación de derechos que son fundamentales para el desarrollo de las personas. Siempre me gustó la política, me gusta la política como ciencia, me gusta la política como arte, como pasión, como proyecto. Siempre me ha gustado. Me gustó siempre el ideal de un partido como el PLD. Para mí siempre el PLD fue un partido de gente educada, de gente estudiada, de que mantenía valores y principios como eran el patriotismo, el amor a tu país, el amor al desarrollo, la solidaridad, la libertad y la identificación con los más vulnerables. Quizás por eso me identifiqué siempre con ese partido. Cuando regresé después de casi 15 años fuera del país, miré que muchos partidos se habían convertido en plataformas que habían perdido su ideología y cuyo único interés era mercantil y no quería ser convertido en una mercancía. Por eso mi interés básicamente en la política y en el PLD de manera específica. Franklin, cuando tú hablabas de lo que hoy se vive en la República Dominicana, de ese clientelismo, ese populismo y lo que debe ser la política, que es de servir. Tú me hablaste mucho de ese tema y nosotros tenemos un discurso de que hoy en día se habla de una degradación social, pero también de una degradación política, porque los partidos políticos son parte de la sociedad. Yo realmente no digo, cuando hablamos de la palabra política, no se puede hablar de degradación. Ahora, como decía Friedrich Engels, que él hablaba del clientelismo, el servilismo voluntario, lo que es el tráfico de influencia, lo colocaba contrario a la política, porque la política realmente eh, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que son lo más importante, porque las personas son quienes, si los capacitas, los formas, le das acceso al crédito, son quienes son capaces de producir bienes y servicios, generar riqueza, generar desarrollo, autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Ahora, cuando una persona se desarrolla, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. Yo creo en eso, no creo en el servilismo, en el sometimiento del otro a una situación de esclavitud, de pobreza. ¿Por qué? Porque si lo conviertes en una mercancía, entonces no es política, eso es más un clientelismo, más que otra cosa. Es decir, hay que, en vez de someter a los demás a ser pobres, lo que hay que hacer es eliminar la necesidad de esperar a recibir. Y eliminar esa necesidad implica de que la persona produzca bienes y servicios y la única manera es capacitándolo, formándolo. Vemos que tenemos más de
800.000 niños entre 15 a 24 años, 800.000 jóvenes que ni estudian, trabajan. Y si vemos datos del Banco Mundial, un 34% de nuestros jóvenes ni estudian ni trabajan. Hay otros datos que dicen un 22%, pero es alarmante, es alarmante. Es decir, lo más lógico es que esa población utilicen recursos para capacitarlo, formarlo, integrarlo dentro de una economía de mercado. Si lo integran dentro de una economía de mercado, esta población entonces produce bienes y servicios, genera riqueza y entonces estás luchando directamente contra lo que es la marginalidad, la pobreza como esclavitud, la exclusión y las grandes desigualdades. Si hay grandes desigualdades, como estamos viendo que la clase media va perdiendo su poder adquisitivo actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Tú vas a generar más delincuencia. Si a eso tú le sumas que de cada 100 mujeres que van a dar a luz, 23 son niñas entre 11 a 18 años y de ellas apenas el 45% han llegado al nivel intermedio. Es desastroso, son hogares pobres que se están formando, niñas cuyo embarazo han destruido toda la capacidad de logro, toda la capacidad de desarrollo, y si te pones a ver y le sumas que un 42% de estos niños no son declarados por sus padres, son niños que crecen con una repercusión emocional negativa de rechazo frente a una sociedad y a un padre que muchas veces quizás ha decidido o no declararlo. Entonces la situación es terrible, sí. Tenemos problemas de delincuencia, pero porque nunca se han tratado las causas. Tú quieres hacer una reforma policial, pero tú puedes hacer una reforma del sistema educativo, pero una reforma tú tienes primero que establecer un perfil. Y si tú quieres, como el capital humano es lo más importante, examina el capital humano. Si tú tienes 248 coroneles, no permita que aquellos que manejan, que manipulan, que tienen la cadena del dinero, sean los que hagan la lista y entonces vienen a esa cita y retiran 150 coroneles que eran académicos. Entonces, aquellos que tú formas, que utilizas los recursos del Estado para capacitarlo en cuanto a la estrategia desde el punto de vista operativo, del punto de vista administrativo. Es decir, esa gente que están capacitada quizás para muchos de ellos, para hacer transformaciones importantes dentro del sistema de seguridad de nuestro país, sencillamente lo saca. Eso quiere decir que la persona que está dirigiendo muchas veces no tiene ni idea de qué es lo que hay que hacer. Tú tienes que establecer un perfil y todo el que no esté dentro de ese perfil, entonces sencillamente lo retiras y lo echas a un lado. Es decir, un policía tiene que tener capacidad de gerencia, capacidad de gerencia de conflictos y una inteligencia emocional importante para no reaccionar de una manera en base a la ira, sino no tomar los conflictos como personales. Tú ves que los policías terminan dándose puñetazos y hasta maltratan los pobres jovencitos que muchas veces son disasociados sociales, son partes de una sociedad que no le ha dado oportunidades para desarrollarse y como decía el profesor Juan Bosch, todo ser humano buscará la manera de desarrollarse como de lugar o de sobrevivir como de lugar. Franklin, estamos observando en los últimos años una República Dominicana sin referente. Quien te habla es abogado y yo soñaba en mi época de ser un Artañán Pérez Méndez, de ser un Ramón Pina Acevedo, de ser un Sánchez Morcelo, un Federico Álvarez, un gran jurista en Santiago, que el Palacio de Justicia tiene su nombre. Hoy en día, a nivel profesional, no solo en mi rama como abogado, sino en muchas ramas, no observamos referentes. Nuestros jóvenes, los que están en las redes sociales, como tú decías, de 14 a 24 años ni estudian ni trabajan, sin contar, vuelvo a repetir lo que tú afirmas, que salen a los 12, 13, 14, 15 años embarazadas y observamos una sociedad cada día más descompuesta. O sea, ¿qué tú puedes esperar de la República Dominicana tú como ser humano, de lo que está pasando? Mira, realmente ese cuestionamiento es bastante... Porque yo me siento no, indignado porque me dicen, bueno, Giovanni, yo tengo 40 años y pienso así, pero ya hay una generación que no está en eso. Sí. Antes era por la reputación. Cuando hablas de abogados de ese nivel, de Fernández Sánchez Morcelo, el mismo Artañán, es decir, todos los abogados eran gente de mucho prestigio, era por la reputación. Anteriormente, nuestros referentes eran nuestros padres. Llamábamos siempre a nuestros padres señor, señora.
nuestros maestros, todo. Pero hoy en día, lo que eran los padres como referentes morales se han perdido. Hoy en día son los influencers. Es triste decirlo. Entonces también tenemos las redes sociales. Las redes sociales. Hoy en día todo es todo se convierte en parte del mercado, cualquier vulgaridad, una música sin contenido que fomenta más la violencia. Entonces hay que tener cuidado. De cada 10 dominicanos, aproximadamente 7 tienen un celular inteligente. Y muchas personas ven los celulares, tienen los celulares, dan like, hacen fotos, tienen una retórica. Por la retórica y por la forma como escriben, lo van encasillando como un potencial consumidor de algún producto determinado, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos convirtiendo en esclavos de un sistema. Y en cuanto también, ¿qué ocurre? Que como el efecto Flitch, hemos visto que siempre va aumentando el coeficiente intelectual de nuestros jóvenes, desde 1960, 1970, 1980, 90, hasta el 2000. A partir del 2000 el efecto Flix fue disminuyendo. Es como si estuviéramos construyendo lo que Michel de Bourget llama en Francia, el ministro de Educación, cretinos digitales. Cretinos digitales que, por ejemplo, se convierten en potenciales consumidores, son personas que no tienen aquel carácter, aquella firmeza, sino que lo quieren todo de manera fácil. Si calculas, por ejemplo, 7 por 5 son 35, 35 por 80 son 2.800, eso lo hacíamos nosotros, es decir, 7 por 5, 35, 35, 3.5 por 8 son 3 por 8, 24, más 0.5 por 8 serían 4 más, serían 28 más 2 ceritos, 2.800, es decir, eso lo hacíamos nosotros. Hoy en día es más fácil buscarlo en el celular. Como te digo, es como si habituaras el cerebro a no utilizar la memoria. Entonces, a nivel, la parte que piensa el cerebro, sobre todo la más importante, digo, todo es importante en el cerebro, pero la región prefrontal, ahí se produce un tipo de dopamina. Una dopamina es un neurotransmisor, es decir, casi todas las funciones que se dan en el organismo son a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, son por conducciones a través de neurotransmisores o de sustancias importantes. Entonces esos neurotransmisores, por la dopamina, produce fascinación, encontrar las cosas sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Es decir, ese mismo razonamiento, lo mismo en el celular. Entonces lo que estás haciendo es incapacitando la memoria para desarrollarse. ¿De acuerdo? Entonces aquel sistema de captar a través de los sentidos, capta, transportas, asocia, y cuando lo asocia lo aprendes. ¿De acuerdo? Es decir, el proceso de educación es un proceso primero biológico. Es un proceso que viene también de la biología ortomolecular. Si cualquier nutriente falta o cualquier componente, si el sodio, la sal baja y una persona tiene la sal baja, entonces pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento, ¿por qué? Porque hay movimientos de líquido desde el lugar menos concentrado al más concentrado. Es decir, produce un edema cerebral por disminución de sodio y el paciente te entra en coma. Es decir, así hay muchas sustancias dentro del organismo que son importantes para el desarrollo, un buen desarrollo mental. Entonces, está la biología ortomolecular, está lo que es la química orgánica, la bioquímica. Hoy en día, cuando estudiaron, por ejemplo, William Harvey, que secuestró, él fue el patólogo que tuvo durante 27 años el cerebro de Albert Einstein. Y entonces estuvieron discutiendo, viendo a ver qué tenía el cerebro de Einstein más que todo. Y él no demostró que quizás tenía un número de neuronas parecido a cualquier otro trabajo, a cualquier otra persona. Ahora bien, cuando Mary Diamond le tocó estudiarlo, entonces se dio cuenta que habían otras células como astrocitos, habían células gliales y había algo que se llama plasticidad, había un mayor número de conexiones, porque el conocimiento en la misma alma del hombre es un correlato de pensamiento. Ese pensamiento o cualquier información la captas a través de uno de los sentidos, de la vista, el olfato, el oído, pero hoy en día se agregan otros sentidos como es la interocepción, la propiocepción y algo que es la percepción extrasensorial, que tiene que ver con aquellas personas, lo que le llaman el sexto sentido, de predecir cosas que no han ocurrido, de poder hablar con personas que han partido, ya que han perdido su cuerpo físico. Ya eso entra dentro, hay que estar en una frecuencia a la misma frecuencia que el propio universo. Creemos que todos somos parte de un todo
Y como decía por aquellos filósofos presocráticos, de que existe una fuerza buena y sublime que controla todo con su sabiduría y su inteligencia, y como decía Baruch Spinoza, aquella que se revela en la armonía ordenada de todo cuanto existe. Existe una fuerza sobrenatural y todos somos parte de ello, de ella. ¿Por qué no portarnos bien? ¿Por qué no buscar el bien común? ¿Por qué no buscar a lo que es el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral, la preservación de derechos que son importantes para que la mayor parte de las personas estén bien? Franklin, una de las características que tiene esta plataforma, Tribuna TV, es aprovechar en sentido lato, en sentido amplio, a nuestros entrevistados. Y me he sentido muy contento con este primer bloque porque hemos conocido tu parte profesional. Muchas veces observamos gente que quiere ser diputados, senadores, pero no conocemos su formación. Sí. Y es el mensaje que le estamos llevando aquí al pueblo dominicano, la formación de Franklin de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tú que puedes seguir en el sector privado siendo exitoso, hoy quieres ser legislador? Vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a retornar, Franklin, ya en el aspecto político y en tus aspiraciones como legislador de la República Dominicana. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Para nosotros un honor, una distinción que hoy nos acompañe el doctor Franklin de Jesús, un exitoso profesional de la medicina que hoy desea ser legislador de la República Dominicana en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD. ¿Por qué, Franklin, tú quieres ser legislador? ¿Por qué? Realmente hay que crear las bases de una sociedad que funcione, hay que crearlas. Y creo que a través a través de la Cámara de Diputados se pueden plantear ciertas leyes que nos van a servir de base para crear una mejor condición de vida para nuestros ciudadanos, para tener un mejor sistema de salud. Observando en países desarrollados, el sistema de salud que tienen, que es muy bueno tradicionalmente, es el sistema de salud que pueden pagar sus ciudadanos. Entonces, el sistema de salud puede ser es excelente, pero la base de ese sistema de salud tradicionalmente es el ser humano. El ser humano que es capaz de producir bienes y servicios. Por ejemplo, en países desarrollados todo el mundo tiene un sistema de seguridad, pero tradicionalmente no es rentista. Aquí llegan un sistema de seguridad que quieren imponer, pero de sociedades donde la realidad social es totalmente diferente. En aquellos países las personas producen bienes y servicios. Si tú tienes un país y tienes más de un 90% de su población activa trabajando, es lógico que producen bastante, producen bienes y servicios y exportan más del 60 al 65% de su productividad. Entonces, las leyes que yo pretendo plantear, mi interés, van a servir de base para poder tener un mejor sistema de salud y un mejor sistema de educación en nuestro país. ¿No? Es importante. Y ese activismo, Franklin, que hoy observamos y lo hablamos en el primer bloque del populismo, sabemos que cada circunscripción tiene una realidad política diferente. ¿Cuál es la carpintería que tú has observado ahora en la circunscripción número 1? Sí, prácticamente lo que nos impacta es que el clientelismo se impone por encima de todo. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿qué ocurre? Es si el que tiene dinero, el que tiene recursos, utiliza los recursos para convertir a las personas en activos, en mercancía, y lo único lo que le va a interesar futuramente es el sacar las ganancias de esa inversión que hizo. Entonces, la política como tal, la política como una entidad de servicios, de buscar un bien común, se echa a un lado porque realmente hay más oportunidad de que un comerciante, hasta un rifero, por no hablar mal de los riferos, pero el mismo que lo está sometiendo, que le mantiene la esperanza de que haya, de que se saque la lotería o de que haya un príncipe que le vaya a resolver los problemas. Es decir, es el mismo que le da los 500 pesos para comprar la medicina cuando se enferma o comprarle también la caja del ataúd cuando una persona del sector se fallece. Entonces, ¿qué pasa? El clientelismo se ha impuesto. Entonces, apelamos a esa parte de la población que es capaz de razonar, apelamos a esa parte de la población que es capaz de pensar de que por el bien de todos
hay que ejercer el voto de manera consciente, de manera razonable, de que no se sigan convirtiendo en mercancías y en activos y repitiendo la misma situación de que la mayor parte de nuestra población pasa 4 años siendo pobre y cuando tienen la libertad de poder elegir, eligen el menos malo. Hay que hay que crear también una cultura de defensa de lo que es común. Yo pienso, es decir, que los recursos que deben ser destinados para tú tener un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, de justicia, por ejemplo, un mejor desarrollo humano, un desarrollo económico local de nuestras comunidades, el transporte, los recursos que deben ser destinados para tener una mejor infraestructura del transporte y del transporte en sí. Hay que defenderlo, hay que defenderlo. Tenemos que plantear un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión de lo que es calidad de vida, hacia otros conceptos de lo que debe ser el estado del manejo de los recursos y hasta otro concepto hacia otro concepto de lo que debe ser la política, no el clientelismo, como decía Friedrich Engels cuando él colocaba el clientelismo, el servilismo voluntario, el tráfico de influencia, los negocios con el Estado, lo colocaba a un lado y la política es otra cosa. La política es generar bienestar en la sociedad de tal manera de que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, de que haya libertad como motor básico para que la gente se desarrolle, produzca bienes y servicios, genere riqueza, autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y se libere. Es decir, el fin de la liberación es liberar al ser humano, no someterlo a una situación de esclavitud, continúan siendo esclavos toda la vida y heredando la pobreza porque continúan con el mismo trasfondo social y la misma desigualdad de oportunidades. Entonces queremos romper esto, queremos crear nuevas leyes. Una de las leyes que queremos proponer en cuanto al fomento de incentivar la creación de riqueza, una primera ley es una ley de ocupación y de ingresos que basado en el artículo 62 de la Constitución que establece el trabajo como un deber, como un deber, una función social del Estado de garantizar el empleo, el fomento del empleo digno y remunerado. Entonces, aquí esa ley está en la Constitución, pero no hay ningún artículo, no hay ninguna ley que le dé peso. Otra segunda ley que nos interesa es una ley general de población. Es decir, tenemos que controlar la población extranjera que hay en nuestro país. Es decir, todas esas parturientas, el 96% son de nuestros vecinos haitianos y hay que ayudarlos a ellos a combatir la pobreza. Y una forma es controlar la tasa de natalidad. La tasa de natalidad de cada una de ellas es de 5 niños por cada parturienta. En el caso de nosotros, 2.2. Hay que combatir la pobreza en Haití y una forma de esa es creando una ley que le dé te ofrecemos la oportunidad de que puedas dar a luz en nuestro país, pero tienes que aceptar un tipo de planificación definitiva. Eso pero también el problema de las madres adolescentes que lo hemos hablado, también eso hay que tener control, no podemos seguir formando hogares en situaciones de extrema pobreza porque los padres no han llegado a un nivel de desarrollo o un embarazo en un adolescente que limita todas las posibilidades de desarrollo de esa persona. Y por último, una ley de desarrollo económico y de soberanía. Es decir, hay que proteger sectores importantes acá de la productividad. Y también en el caso de la soberanía, tenemos que tener un sistema de justicia que se respete. Y en el caso de no solamente la soberanía como país, sino también la seguridad del ciudadano. Es decir, es necesario para que ese ciudadano tenga seguridad. Si no hay seguridad, no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay igualdad de oportunidades. Es decir, es necesario la seguridad para que este país pueda desarrollarse, prosperar y ir por un mejor camino, es lo que pensamos. Franklin, cuando vamos a la historia política de nuestro país, eh, uno de los padres de la democracia es Juan Bosch. Sí. En sus inicios, fundador del PRD en el 1939 en Cuba, y a partir del PRD se desprenden todos los partidos que tenemos hoy en día en la democracia de República Dominicana. Observamos un PLD que busca renovarse. Observamos una fuerza del pueblo que, si bien es cierto que Leonel es la figura principal, pero se le está dando la oportunidad a un relevo y a personas que muchas veces no se conocían ni en política. Y está el PRM, que le está dando también una oportunidad a una nueva clase política, son las personas
que encarna Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Cómo tú observas el panorama político de esas tres fuerzas y de todo el sistema político en un futuro en nuestro país? ¿Cómo tú ves las cosas? ¿Seguirá lo mismo? ¿Será una sucesión de lo mismo o hay esperanza de algún cambio? No solo en palabras, sino en hechos. Yo creo que se aprende a producir conocimiento cuando eres capaz de cuestionar la realidad que nos rodea. Y yo siento que es un momento para que muchos jóvenes y mucha gente con inquietudes diferentes tengan la oportunidad en un medio como este, de que haya igualdad de oportunidades, de que no se siga imponiendo el dinero. Es decir, yo realmente pienso que es un poco difícil, pero de que hay oportunidades para muchas personas y yo mismo me siento, quizás no soy una persona muy conocida porque quizás he estado dentro del medio de mi profesión y eso, pero soy de aquellos que me he formado nací, por ejemplo, me crié en el bajo sector de Honduras, soy aquellos que me he formado en el terreno, haciéndome camino al andar, dando siempre, como muchos de nosotros, así, dando siempre lo mejor de uno para avanzar. Yo creo que es una oportunidad maravillosa, tenemos que cambiar, es una oportunidad, como habías dicho, de renovación, el momento lo exige, este momento que es un momento de conocimiento, es importante. No, lo importante para mí, en mi caso particular, no es llegar, es tener las condiciones para hacerlo, para hacer las cosas que hay que hacer en este país que son necesarias por el bien común de todos. Es decir, no podemos seguir de la manera que hemos seguido haciendo política. Hay que hacer política de una manera honesta, de una manera responsable, con decencia, respetando al ser humano, que es el activo más importante que tiene una sociedad. Es decir, por eso es que hemos tenido la oportunidad de educarnos en otros países para ver cuáles son las diferencias entre el país rico invierte en el activo más importante. El país rico invierte en el capital humano porque se da cuenta que la rentabilidad del capital humano es mucho más rentable que el producir materia prima. Hay que ver que el empresario de un país rico es un patriota, se pone la camiseta de su país, no solamente es rentista, sino que ayuda al desarrollo, a contribuir a que ese país avance. Tiene que haber acuerdos nobles entre las partes. Tenemos que mejorar lo que es nuestros niveles de capacitación, mejorar nuestras infraestructuras, como te digo, agregar el agregado de valor a lo que producimos. Hay que producir, hay que proteger la productividad nacional. Eso pienso de que es una oportunidad maravillosa la que tenemos, de que muchos jóvenes tengan la oportunidad de mostrar que son capaces de hacer. Es como todas las veces que me tocó entrar quizás en un trasplante de hígado. Recuerdo que muchas veces en el hospital universitario en Ginebra pertenecía al equipo de trasplante y cirugía digestiva. Muchas veces en esos países hay una cultura de donar órganos. De cuando un paciente tenía un accidente en una montaña, un accidente de esquí, algunas veces aparecían algunos casos de una muerte cerebral no encefálica. Es decir, cuando hablamos de una muerte cerebral es porque el cerebro está muerto, pero hay algo que está vivo, que es el tallo. El tallo está aquí a nivel de la base del cráneo, donde está el bulbo a nivel, ahí está el centro cardiorrespiratorio. El paciente puede respirar, pero si tú ves rotación externa de miembros inferiores y rotación externa de miembros superiores, porque el cerebro no está. Entonces muchas veces teníamos que utilizar varios equipos para tomar los órganos de ese cuerpo. Tomábamos la córnea, tomábamos el páncreas, tomábamos el hígado, riñones y otros equipos. Entonces había una cadena de personas que estaban en turno para recibir un trasplante. Sí. Un trasplante. A veces entre un trasplante de hígado es una cirugía que puede durar 10, 12 horas, pero quien comanda una cirugía de hígado es porque tiene la convicción, la certeza y el dominio. Y los demás, ¿qué hacemos? Seguirle. Entonces, la situación en República Dominicana está de manera analógica, como si fuese un trasplante de hígado. Tiene que haber una persona que tenga el dominio y sobre todo lo más importante, que es el desprendimiento suficiente, darse cuenta que los recursos que estamos manejando son recursos que son de bien común, son de interés, es para que la gente se desarrolle, es para gente, no es para que una persona llegue a la política y luego entonces ostente una riqueza que no es demostrable desde el punto de vista de la sustentación de su trabajo. Creo que volvemos al eterno diálogo entre Sócrates y los sofistas de aquella época, que Sócrates discutía. Para él lo importante era tener virtudes, para él lo importante era tener talento y ser una buena persona. Para los sofistas de ese momento, recuerdas que venían del oráculo de Delfos, muchos eran
Acuérdate que en el oráculo había una doncella que dejaban rodar unos alucinógenos, la doncella alucinaba y decía algunas palabras y los sofistas de ese momento lo que hacían, interpretaban las palabras de esa doncella. Pero ¿qué ocurre? Esa interpretación era en base a la oferta que hacía quien estaba buscando el consejo. Entonces Sócrates decía eso, muchos sofistas de ese momento, incluyendo algunos como Protágoras, fueron contrarios a Sócrates en ese momento. Entonces acuérdate, en aquella época, tanto en las ciudades de Tebas como en las ciudades de Beocia, los puestos políticos eran por debates. Es decir, existía una verdadera democracia. Es decir, si yo quiero que alguien llegue a la política, ¿qué hago? Lo oriento, le digo, mira, busco la manera de formarlo, de capacitarlo, si lo puedo enviar, puedo estudiar una gran universidad, de tal manera de que tenga un nivel de estudio que le permita no manipular a nadie, sino imponerse en base al conocimiento como un instrumento de poder. Así es, Franklin, me siento muy contento, muy orgulloso que le lleváramos luz al pueblo dominicano en esta entrega más de esta plataforma. Me sentí muy contento, te doy las gracias y entiendo que el Congreso de nuestro país necesita profesionales de la calidad tuya y sobre todo de la paz humana. Mil gracias, realmente vuelvo y repito, me sentí muy a gusto contigo. Lo único que esperamos es que nuestra población entienda que por el bien de todos es mejor cambiar, de que la gente entienda de que ese sistema clientelar asistencialista no es favorable para todos, porque lo que genera es pobreza, de que entendamos de que la política es otra cosa, y que la gente entienda de que es bueno conocer, de que es bueno darse cuenta que el negocio de la política es un negocio que somete a los demás a ser pobres, porque lo convierte en una mercancía, en un activo, y luego lo único que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión. Entonces, hay que exigir que se haga política como es la política, buscar a lo que es el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos, preservación de derechos y sobre todo proteger lo que es común. No podemos seguir permitiendo que los lobistas sigan vendiéndole al Estado, tomándose todos los negocios y comprando a 5 y vendiéndole a 100 al Estado. Hay que defender lo que es la calidad, la eficiencia de ese gasto público, porque eso nos va a dar a nosotros a tener un mejor país, un mejor desarrollo, un mejor sistema educativo, un mejor desarrollo humano, un mejor desarrollo económico local en nuestras comunidades, lo que es la educación, la salud y sobre todo el sistema de justicia, que si no hay justicia, entonces habrá mucha pobreza. Así es. Gracias, Franklin, de corazón. Vuelvo a darte las gracias por llevarle luz a este pueblo dominicano. Sobre todo, señores, que las próximas elecciones necesitamos un voto de conciencia, un voto que refleje la madurez de todo el pueblo dominicano. Estuvo con ustedes Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.